Cuando dos organizaciones como estas, que llegan con sus contenidos a millones de personas en los dos lados del Atlántico, suman esfuerzos en busca de una información precisa, equilibrada y oportuna, el resultado es un puente cultural para acercar dos mundos. De que el piloto de este bus perdió. Por un lado, la Unión Europea de Radiodifusión, la mayor alianza de medios públicos del mundo, 100 televisiones y radios públicas en más de 50 países, algunas de ellas tan reconocidas y prestigiosas como Radio Televisión Española, la BBC del Reino Unido, France 1 y 2 y France 24, la RAI de Italia o TRT de Turquía. Del otro, la Alianza Informativa Latinoamericana, que agrupa a 20 canales privados de televisión de América Latina y el Caribe y uno público en las Islas Canarias. Conocen ya de sobra los beneficios de la cooperación entre organizaciones que comparten principios y formas de acción. Ahora, en virtud de este acuerdo, sus miembros pueden acceder al material audiovisual de todos y difundirlo a través de múltiples plataformas. Esto incluye la distribución vía satélite, por canales terrestres y en línea, o la transmisión en streaming. Estamos realmente felices por este acuerdo entre EBU y AIL, que significa que los canales europeos tendrán acceso a contenidos informativos oportunos y de alta calidad de toda América Latina y el Caribe, una región que usualmente nos resulta difícil de cubrir. La AIL ya cuenta con acuerdos con organizaciones de radiodifusión similares de los Estados Árabes, África y Asia-Pacífico. Con Europa, abre un nuevo capítulo. Este acuerdo de carácter histórico le permitirá a un centenar de salas de redacción en América Latina, el Caribe y Europa poder compartir noticias y señales en vivo de los eventos más relevantes de estas dos regiones del mundo. Una iniciativa colaborativa de periodismo que permite la defensa de la democracia, de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Para las audiencias en todas las plataformas es información oportuna, de alta calidad, diversa y sobre todo confiable. Una garantía mayor en un entorno mediático cada vez más complejo y más afectado por la desinformación.